Hola, ¿qué tal? Nosotras somos Lilia Hernández. y Yesenia Peña. Somos investigadoras del Instituto Nacional de Antropología e Historia y en esta ocasión compartimos con ustedes la presentación de la revista Estudios de Antropología Sexual, una de las ediciones periódicas de Lina, y nos complace estar entre ustedes en esta 31ª edición de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Hablar de la sexualidad como capital cultural y social no es tarea sencilla, ya que justo se intersecciona con una serie de aspectos de nuestras vidas cotidianas, de las jerarquías sociales, las formas de organización y, por supuesto, de la gestión y administración de los sujetos y cuerpos sociales y sexuales, en un afán de hablar de una biopolítica, de la existencia, de cómo debe de orientarse nuestra sexualidad. De ahí que para nosotros, como antropólogos y antropólogas, la visión antropológica es crucial para sumergirnos en la variabilidad y diversidad del Homo sapiens como especie, del Homo sapiens sapiens, por supuesto, pero también de los grupos históricos, sociales y culturales, y por supuesto de la experiencia subjetiva e intersubjetiva de esta vivencia que tenemos en términos de cuerpo, género, sexualidad, vínculos afectivos o amorosos y, por supuesto, reproductividad, que en conjunto generan un camino para saber quiénes somos, cómo nos identificamos, cuál es nuestra identidad social, colectiva y personal. Esta revista surge con varios objetivos. Uno de ellos es difundir las investigaciones académicas, etnográficas, históricas y teóricas metodológicas de antropología de la sexualidad a nivel nacional e internacional. El segundo de ellos, fomentar la reflexión y discusión de problemáticas actuales sobre la sexualidad. El tercero, promover el análisis y la discusión interdisciplinaria y multidisciplinaria de modelos teóricos metodológicos sobre la sexualidad humana. Y el cuarto, y el que nos ha parecido más importante, la difusión y divulgación de las investigaciones de estos temas hacia la población. Pero ¿cómo surge la revista de estudios de antropología sexual? Esta revista es producto del proyecto de investigación Antropología de la Sexualidad, Cuerpo, Género, Erotismo, Reproducción y Vinculación Afectiva, adscrito a la Dirección de Antropología Física del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que está a cargo de la doctora Yesenia Peña. Y en un principio contó con la colaboración del doctor Joan Bengel Ferrer, de la Coordinación de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Esta revista surgió con el fin de generar un espacio, como lo comentó Yesenia y como lo vimos con los objetivos, de reflexión sobre la antropología de la sexualidad. Esta revista sigue siendo editada por la doctora Edith Yesenia Peña Sánchez, su servidora Lilia Hernández, y actualmente funge como asistente editorial la antropóloga Paola Zúñiga Escobar. La REAS, como le llamamos de manera abreviada, hasta el momento tiene una colección de 10 números, los cuales se editan de manera anual y se integran por una editorial, artículos y reseñas de libros sobre temática de sexualidad. Así es, aunque nos encontramos en pleno siglo XXI, la sexualidad y en general la diversidad sexual no es evidente y cuando lo es, genera tensiones y se requiere problematizarla y analizar de manera crítica. De ahí que esta es una de los puntos básicos de la revista de estudios de antropología sexual, ya que tratar de negar la diversidad sexual, omitirla o huir de la plasticidad y fluidez que adquiere en la experiencia de la vida social y personal y en la cotidianidad para evitar la confrontación con el otro, el que se atreve a nombrar su deseo y tener orgullo, pues no nos lleva a nada. ¿Por qué? Porque al final del día hay muchas voces que están denunciando, demandando derechos, exponiendo realidades y exigiendo justicia. ¿Por qué? Porque hablar de cuerpo, género, sexualidad e identidad es hablar también de discriminaciones y violencias, Lilia. ¿Y cómo es que se asocia la discriminación y violencia con el tema de sexualidad?
Bueno, es que este tema justo pues nos habla de los estereotipos y de las construcciones sociales, culturales, políticas que se han dado sobre los cuerpos y sujetos sexuados, sobre el género, sobre el papel que se espera del ser hombre y ser mujer. De ahí que la sexualidad es uno de los elementos o una de las áreas que en todos los temas, por ejemplo, de antropología, sociología, política, de varias disciplinas es transversal y que hace evidente cómo la organización social beneficia a ciertos sujetos que cumplen con ciertos estereotipos, roles, expectativas sociales y a otros que no lo cumplen, pues son sujetos de violencia y discriminación. Así es, entonces podemos hablar de que existe una desigualdad estructural de este sistema sexogénero que tiene una base patriarcal y una economía androcéntrica, y esto debe de marcar esos estereotipos que comentas, ¿no? Entre estas visiones tradicionales de mujer sumisa, mujer abnegada, etcétera, de frente a lo que es el hombre agresivo, poderoso, y que al final del día estas visiones pues requieren de eso, de una renuncia a la violencia para buscar formas más equilibradas de sociabilidad y socialización entre los sujetos. Bueno, pues muchas voces se han alzado para enunciar que la diversidad sexual, a pesar de esto que comentamos, no es un tema de ciencia y que por lo tanto no lo podemos reconocer como parte de nuestro patrimonio humano y capital cultural y social. Sin embargo, Lilia, la sociedad actual está sexuada en toda su cotidianidad y a través de los géneros, pues, ¿qué crees? Se relacionan, nos relacionamos y se establecen las formas de convivencia. Entonces, esto requiere de un gran esfuerzo para que tengamos la disposición y el ánimo de aceptarla y aprender a respetar sus múltiples expresiones, como precisamente desde una visión de carácter, de derechos humanos, de interculturalidad, del respeto al otro y de las creencias del respeto al otro, ¿no? Y de sus aportes al conocimiento que tiene, y también desde una perspectiva de género, ¿no? Es buscar un humanismo que contemple al interior una diversidad que nos permita buscar nuevos andares y formas de convivencia social y sexual. Pero platícanos, Lilia, esta revista, ¿qué intenta presentar? ¿Cómo podemos dar a conocer justo las necesidades que nosotros observamos como científicos sociales? Bueno, esta revista, de hecho, algo que quiero comentar es que ¿por qué surge? ¿Por qué una revista especializada en antropología de la sexualidad? Que toma en cuenta el género, el cuerpo y todo. Y otros temas, erotismo, reproducción, vinculación. Porque, pues justo faltaba en nuestro país una revista que abordara estos temas en especial. Si bien muchas revistas, muchos medios electrónicos han trabajado pues algunos dossier, algunos suplementos especializados sobre sexualidad, no han faltado textos sobre género, sexualidad, erotismo en muchas revistas. Bueno, pues faltaba una que se enfocara en esto y en este tema que hoy en día es tan crucial. Entonces de ahí que surgió la propuesta de una revista especializada en estos temas, ¿no? Y en la necesidad de que fuera un espacio de discusión, de reflexión, de aportación en todos los sentidos, desde trabajos antropológicos, etnográficos, teóricos, metodológicos, en el área de antropología de la sexualidad, porque además, si bien en antropología ha sido un tema muy trabajado, como que faltaba que pudiera aglutinarnos, juntarnos precisamente en un medio específico que fue esta revista, ¿no? Que permita el diálogo entre investigadores y que además fuera un espacio que no fuera solo cerrado a antropólogos, sino que permitiera la aportación interdisciplinaria y multidisciplinaria con otras especialidades, que no por el hecho de que sea una revista de antropología de la sexualidad están fuera otras especialidades, sino que entramos en diálogo y que nos permite un enriquecimiento también entre las diferentes disciplinas. Sí, un enriquecimiento y un debate abierto entre conocimientos y saberes, ¿no? Porque participan sociólogos, médicos, sexólogos, psicólogos, pero también activistas de las organizaciones civiles y personas que han dado sus testimonios. Claro que, bueno, dentro de esta trayectoria tenemos 10 años en que la revista
se ha hecho presente como edición periódica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y podemos decir hasta el momento que tenemos 100 artículos científicos que se han dado a conocer, ¿no? Y 30 reseñas de libros de gran impacto que seguramente van a ser de su gran interés. Pero podemos seguir profundizando y platícanos, Lili, ¿cuáles son justo las principales temáticas que esta revista ha proyectado a lo largo de 10 años? Bueno, tenemos una infinidad de trabajos que ha dado una aportación muy interesante en diferentes temas. Tenemos textos sobre homosexualidad que están explorando, bueno, desde la homofobia, cómo es la homosexualidad en la tercera edad, qué sucede cuando ya en la tercera edad las personas homosexuales no encuentran pareja o con quién vincularse erótica y afectivamente. Sí, recuerdo muy bien ese texto, es canas rosas con canas. Rosas con canas, del doctor Javier Lizárraga. Muy interesante el texto. Tenemos un número donde en particular hay varios textos sobre transexualidad abordados desde diferentes visiones, la sexológica, del derecho y desde la antropología, que nos da ahí una riqueza muy interesante de cómo está el debate sobre estas temáticas. Por ejemplo. Y que en esos textos han participado autores como Víctor Hugo Flores Ramírez, ¿no? de los grandes autores, abogado, y también Gloria Hasser-Davenport, una de las grandes activistas de la población. Juan Luis Álvarez Gallú. Y tú tienes un texto también al respecto, ¿no? Sobre transexualidad, que es uno de los temas en los que has trabajado y profundizado también en términos de peritaje, ¿no? Tenemos otros temas como la sexualidad femenina lésbica, por ejemplo, ¿no? Hay varios textos que están hablando, que por ejemplo en el número 10 vamos a ver ahí por ahí un texto, pero otros que hablan sobre cómo se da una transgresión en ese sentido, cómo la sociedad percibe la vida erótica, afectiva y la preferencia de una mujer por otra mujer como una transgresión. Tenemos textos sobre pospornografía, desde la estética, que están justo mostrando el cuerpo desde otro punto de vista. Un texto que se llama Retratos Búlbicos de Alejandra Díaz Cepeda, y otro texto sobre Retratos Búlbicos es de Fabián Jiménez Gato. Claro, desde la estética y el arte, ¿no? Y la menstruación, el que trabaja sobre menstruación y pospornografía, de Alejandra Díaz Cepeda, que es muy interesante cómo estas nuevas corrientes desde la visión queer y la visión cultural están abordando el cuerpo de la mujer y muestran aquello que nunca se ha querido mostrar, por ejemplo, ¿no? Otros textos, hay muchos textos sobre salud sexual y reproductiva, sobre derechos humanos en torno de la salud, en mujeres embarazadas con VIH, los derechos de las mujeres en las consultas ginecológicas, por ejemplo, también tenemos textos al respecto. Un tema muy duro y muy difícil de trabajar, que es el feminicidio. Y crímenes de odio. Y crímenes de odio, que también tenemos varios textos al respecto. El feminicidio, tanto desde el análisis de las imágenes sobre el feminicidio, cómo se están dando estos crímenes en diferentes ciudades de nuestro país. Textos sobre cáncer cervicouterino y su relación con el VPH, por ejemplo, también. VIH. Tenemos varios textos sobre VIH. Tenemos algunos textos sobre anorexia y bulimia y cómo se relacionan estos trastornos de la alimentación con la sexualidad y cómo se ve afectada el cuerpo y la sexualidad. Textos sobre discusiones de la liberación sexual de la mujer. Hay un texto muy interesante de una revisión del movimiento feminista en las revistas de los 60 de Argentina, por ejemplo, también. Textos sobre educación sexual y sobre exploración de las prácticas sexuales y representaciones sobre el uso de preservativos en adolescentes y jóvenes. Hay varios textos al respecto, desde diferentes disciplinas también nuevamente y diferentes ciudades del país. La construcción de la diferencia sexual, tenemos un texto muy interesante sobre cómo se construye discursivamente la diferencia sexual entre hombres y mujeres, ¿no? ¿Qué pasa ahí cuando entra la cultura, lo que nos han enseñado en los medios de comunicación, etcétera? Oye, esto me recuerda mucho un tema que trabaja mucho una compañera,
Fernández Poncela, Ah, justo, sí, que, cierto, que muy trabaja a texto, muy través interesante. de las canciones, Ujú, la ujú, recuperación de lo que son las violencias simbólicas y sí. que afectan el Ujú. cuerpo, las relaciones de género y por supuesto la sexualidad. Sí, es un texto muy interesante. Bueno, tenemos creo que dos textos de ella donde Ujú, analiza las rondas infantiles ujú. y las canciones y cómo los contenidos de estos desde pequeños nos van marcando en un sentido del rol del género, ¿no? Y lo que se espera socialmente del hombre y la mujer. También tenemos algunos textos sobre teoría crítica de la sexualidad. Tenemos otros sobre la vinculación, la violación, perdón, sexual y el derecho. Tenemos algunos textos dados desde la visión del derecho que analizan varios delitos, por ejemplo, Y ¿no? también las visiones evolutivas y cognitivas de cómo se acerca uno a la interpretación del ámbito de la violación y del ámbito de lo que es la agresión o la presencia de estas pulsaciones o impulsos sexuales en los seres humanos. Otros, nada más no querría cerrar esta parte. Hay textos sobre masculinidades y textos Claro. sobre trabajo sexual masculino. O sea, Y estos femenino temas y trans. y femenino y trans, pero quisiera destacar esto porque a veces pues nos dicen es que los textos de masculinidades casi no hay. Sí hay, pero en particular en esta revista nos ha llamado mucho la atención que han llegado textos sobre esto y relacionados al trabajo sexual masculino. Entonces, muy, muy importante que están discutiendo qué sucede con ellos. Entonces, como pueden ver, el gran número de artículos que contiene las REAS da cuenta justo de las geografías sexuales, da cuenta de los grupos, cómo se están organizando, de las formas de convivencia, pero también de las prácticas y representaciones que hay en la cotidianidad y que se expresan de manera constante, y cómo existen discursos que se internalizan y hay una lucha y hay una resistencia y hay una visibilización e identificación de las tensiones, así como también hay propuestas para resolverlas y propuestas críticas para llevar incluso hacia políticas públicas. Así es, ¿no? ¿Y qué te parece ahora si podemos pasar ya al número 10 de la revista de estudios de antropología sexual? Y que justo en este número vamos a encontrar una serie de artículos que seguramente a los que nos están escuchando y viendo en este momento en la plataforma de la fila de esta Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia les van a interesar mucho. ¿Por qué? Porque realmente este número es un número provocador. Te invita a reflexionar sobre los hechos etnográficos. Es un número que habla de la subjetividad e intersubjetividad en la vivencia erótico-afectiva, particularmente de hombres gays, de mujeres lesbianas, y que también hace referencia a algunas técnicas etnográficas y algunas metodologías etnográficas para acercarnos al fenómeno de las prácticas sexuales, con el debido cuidado y atención que se debe tener al respeto, ¿no? de las individualidades de las personas y también al respeto de las experiencias que nos comparten en sus testimonios, ¿no? Entonces, en ese sentido, en esta exploración de interpretar nuestra vida sexual y amorosa, ¿qué vamos a encontrar en esta revista? Pues les comento. Por ejemplo, el texto de Francisco Hernández, que en su contribución hace una revisión de algunos trabajos antropológicos de México y América Latina de corte bibliográfico. Hace una revisión bibliográfica para indagar cuáles son los recursos teóricos y metodológicos que se piensan desde la antropología de la sexualidad para entender epistémicamente a los sujetos homosexuales, valiéndose de recursos conceptuales de autoras como Gail Rubin para mostrar la opresión y discriminación, en especial a partir de la estigmatización que derivó del surgimiento de la pandemia del SIDA. Hay otro texto de Andrea Zatarain y Guillermo Núñez, que a través de un estudio antropológico de corte cualitativo realizado con mujeres en Ciudad Hermosillo, Sonora, nos introducen a la comprensión de las representaciones sociales de las relaciones erótico-afectivas entre mujeres. Justo porque pues, esta visión del modelo hegemónico heterosexual pues, invisibiliza estas prácticas, estas identidades, estos deseos y placeres y fantasías sexuales de mujeres con mujeres,
y que toda aman a vez, otras mujeres. exactamente, Ujú. toda vez que pues el único referente válido es la heterosexualidad, ¿no? Más o menos cercano a este tema también es el texto de Tania Ramírez, quien da continuidad a estos trabajos sobre prácticas sexuales entre mujeres, y ella en particular trabaja en contextos urbanos del estado de Morelos, donde retoma el fútbol femenino. Como un espacio de encuentro, un Sí, espacio de exacto. reactivación y también de política, en el sentido de aprovecharse, apropiarse espacios públicos, ¿no? Y aquí ella encuentra que la cancha de soccer se vuelve un espacio permitido en la cual se entretejen pues goces, deseos para vivenciar experiencias sexuales que no serían como tan permitidas en la cotidianidad, en sujetos que están alejados pues del paradigma de la visión lésbico-feminista, porque además no se asumen ni como lesbianas, ni como feministas, ni como homosexuales. Oye, y esto entra justo en el debate contemporáneo de los géneros, de los cuerpos y de los sexos fluidos, donde muchas veces ya las categorías que se tienen de tanto médico-legales como de autodefinición colectiva, muchos sujetos las están trascendiendo y están experimentando nuevas y generando nuevas. Fíjate que uno de los textos que más me llamó la atención es el texto de Leonardo, ¿no? La lupa antropológica, como una herramienta para la investigación, sobre todo de actos de violencia derivados por la orientación sexual y o identidad y expresión de género distinta, y que precisamente él lo focaliza en el principio del prejuicio, ¿no? Exactamente, donde justo hace evidente a través de la revisión de varios casos cómo el sistema penal pues le falta esa visión de género y que la antropología podría contribuir mucho a entender y comprender estos contextos, y que sería a través de los peritajes antropológicos podríamos hacer una contribución al análisis de los crímenes de odio, a sensibilizar al sistema penal y a aprender a ver de otra manera estos casos, por ejemplo. Claro que sí, hace poco tuvimos la 19ª edición de la Semana Cultural de la Diversidad Sexual, y que en esta justo se hablaba de los contextos de paz en espacios universitarios y cómo requerimos que desde la universidad se asuma la responsabilidad de que también nosotros tenemos la información que vamos a comunicar y que y que de alguna manera somos co-creadores del tipo de ciudadano, sujeto social y sexual que tenemos como utopía. Por supuesto. Y sigue otro texto que es sobre feminicidio, de José Gamboa, Lucía Quiñones y Orlando Casares, que justo a través de su texto analizan como los crímenes que se realizan, los crímenes contra las mujeres en el estado de Yucatán. Y su expresión extrema en el feminicidio, exactamente, claro, y cómo esto está relacionado a ciertas visiones de la pareja, de cómo nos construimos como sujetos, cómo ciertas ocupaciones están estigmatizadas y terminan a través de este discurso justificando la muerte y el asesinato de las mujeres, donde se les suele ver a ellas mismas culpables y responsables del crimen del que fueron víctimas, y abordan esta temática justo en su texto sobre feminicidio. Y eso me lleva a pensar justo ahorita en el aumento de juvenicidios y de muchos suicidios de hombres, que muchos investigadores de la zona de la península particularmente lo han asociado primero a la intolerancia a la frustración, particularmente económica, y en segundo término a la romántica, a la emocional también, ¿no? Adelante. El siguiente texto es de Paulina Santana y Yesenia Peña. Es un artículo donde se analiza y se ven las implicaciones del uso voluntario de la esterilización quirúrgica en mujeres, como una forma de decir: yo ya no quiero reproducirme, esta es mi decisión, y manifiestan justo que este método cada vez es más socorrido en América Latina y el Caribe, y en el caso específico que analizan, que es Chile, pues encuentran que cómo es que existen muchas barreras por parte del sector salud para poder estas mujeres ejercer su derecho a decir: yo no quiero reproducirme.
Ajá, y que esto es muy diferente a la experiencia que hemos vivido en México, que es todo lo contrario, ¿no? Que ha habido muchas denuncias, incluso en algunos de los artículos que tenemos en la colección de la revista de estudios de antropología sexual, pues se denuncia el ejercicio de las intervenciones, pues no voluntarias, sobre todo en poblaciones indígenas. En Chiapas y en varios estados de la República, donde se les ha realizado métodos de esterilización sin consentimiento, ni conocimiento ni voluntad de las mujeres indígenas, ¿no? Otro texto es el de Ana Shelly Morales, que justo aborda la violencia obstétrica, un tema que ha sido muy discutido últimamente, que llevó incluso a una legislación, y en cuyo texto ella es enfática al manifestar que debe ser entendida como una violación a los derechos sexuales y reproductivos y humanos. Y que este proceso de violencia obstétrica a veces se ve todavía más agravado cuando existe una condición serológica VIH positiva. Y es el tema en el que aborda en el texto Ana Shelly Morales. Y fíjate que los últimos dos textos que se incluyen en este número 10 de la revista de estudios de antropología sexual hablan pues de la condición de VIH, ¿no? Y cómo precisamente los patrones de conducta sexual pues cambian la vida y las prácticas muchas veces sexuales de las personas cuando se tiene el diagnóstico. Principalmente uno de los artículos, el de Bernardo Robles, habla de la experiencia heterosexual, y en el caso del artículo de Luis Manuel Arellano habla de la experiencia de hombres gays, homosexuales, y que justo pues Manolo trata de darle un cambio para romper la estigmatización que se tiene de la relación de sexualidad VIH, y habla de los erotismos y otras maneras de acercarnos a percibir estas condiciones más allá de empezar con el estigma o sumiéndolo en un acto de enfermedad, y por lo tanto desde ahí, desde esa patologización, pues desestimar las experiencias presentes y futuras que se pueden tener en estas prácticas. Pero también tenemos dentro de la revista tres reseñas editoriales que nos hablan. La primera de ellas es del libro de Daniel Cancino, Semillas de Vida, la sexualidad en Occidente, y a través justo de un trabajo, de un catálogo fotográfico, de una exposición que se realizó de las culturas mesoamericanas, que incluyen Nayarit, que incluyen Sinaloa, Michoacán, Jalisco y Colima, la recuperación de una serie de figurillas que hablan del cuerpo, del tratamiento y modificación corporal, ¿no? Donde se habla que se tiene la iconografía básica del hombre y de la mujer, pero también de las experiencias cotidianas. Estas figurillas de Occidente son únicas en el mundo, ya que están hablando de experiencias cotidianas como parejas agarrándose de la mano, parejas durmiendo en cama, las mujeres amamantando, echando tortilla en sus actividades. Habla de los roles de género que existían, los hombres con las posiciones de guerrero, con las posiciones del trabajo que realizaban en la zona. Pero también nos habla justo de cómo se está generando la posibilidad del desarrollo de una arqueología del género, una arqueología de la sexualidad a través de estas evidencias. Y los invitamos a conocer, por supuesto, el libro de Semillas de Vida y la exposición, que en la actualidad ustedes la pueden conocer. Es una exposición virtual que está en el Museo de Historia Regional de Colima, ¿no? Y también otro de los libros muy interesantes es un libro que tú y yo coordinamos. El libro la diversidad sexual y las problemáticas contemporáneas. Y en este libro, pues justo la reflexión es básica, ¿no? Las discriminaciones y violencias que siguen presentes, ¿no? Y que muchas veces se hacen evidentes, pero en el registro antropológico, científico y de las experiencias de vida, pues las contribuciones y lo que ustedes van a observar ahí es desde la historia de la sexualidad
en lo que eran las llamadas civilizaciones antiguas, hasta las prácticas sexuales contemporáneas y los puntos de tensión y conflicto que a lo largo de la historia se han hecho problemáticas para poder dilucidar o discutir la sexualidad humana. Y finalmente tenemos el libro El espectáculo de la violencia en tiempos globales, de la doctora Marta Rebeca Herrera y Amaceli Lara, que son las coordinadoras. Y este es muy interesante, puesto que nos habla principalmente de la representación también de las violencias desde el arte, de la representación de las violencias en los narcocorridos, de la representación de las violencias incluso en el teatro, ¿no? Pero también de las resistencias que desde el performance y del teatro también se exponen para poder contrarrestar desde un posicionamiento político, pues la divulgación de las violencias en la música, en el cine, etc. Entonces, como podemos ver, todas estas inquietudes de colaboradores, investigadores en este número 10 que nos brindan sus artículos de manera solidaria, pues permiten a seguir difundiendo, informando, pero sobre todo llevando investigaciones de poblaciones pretéritas y contemporáneas a la mesa de nuestros lectores, de los lectores que saben que la antropología es una pieza clave para el entendimiento humanístico de nuestras sociedades y culturas, y que también, como nosotras, seguramente tienen la inquietud y la vocación de seguir buscando esto que comentábamos de la naturaleza humana, la diversidad, la variabilidad y, por supuesto, en ello seguirnos transformando y reflexionando a través de los derechos humanos como eje y de la interculturalidad como un elemento que nos permite la intercomunicación. Entonces, dentro de esta 31ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, pues los invitamos a que entren a la plataforma virtual y que conozcan todas las actividades, porque hay desde congresos, otras presentaciones editoriales como las nuestras, conferencias, y que no se lo pueden perder. Y mejor en la comunidad de su casa. Así es. ¿No? Y bueno, terminamos diciéndoles que la revista de estudios de antropología sexual recibe los artículos por medio de convocatorias que sacamos en las redes sociales para que justo recolectar los textos que puedan entrar a la revista, que los textos pasan por 2 procesos de dictaminación que son ciegos, con el fin de garantizar tanto calidad como que haya una estructura fin y común en dichos documentos. Y que la revista la pueden adquirir en las librerías de Educal, en las tiendas de Lina, y que la pueden leer, consultar en la Mediateca de Lina. En la Mediateca de Lina es cuestión de en Google buscar Mediateca de Lina, revista de estudios de antropología sexual, y van a encontrar los números desde el 1 al 10, que es el último número que está editado, aunque ahorita ya tenemos en proceso el número 11. Así es, y entonces no nos resta más que invitarlos a que sigan disfrutando de esta su feria virtual, la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y nuestro agradecimiento, por supuesto, a la Coordinación Nacional de Difusión por hacer posible este tipo de eventos y que precisamente sigan disfrutando del Instituto Nacional de Antropología e Historia en esta campaña Contigo en la Distancia. Muchas gracias. Gracias. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.